Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Claro que sí. Hay una pregunta interesante, hermano Carlos, mire lo que dice acá. Dice, bendiciones, pastor. Tengo una inquietud con respecto a los siguientes versículos. Segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y dice también Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles que se hablan ahí son las mismas consideradas huestes espirituales de maldad que Pablo menciona en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Si es así, por favor me explica cómo es que esos seres podrían estar en prisiones de oscuridad y a la vez habitar las regiones celestes y ser adversarios en la lucha contra los cristianos. Hay ciertas terminologías que se emplean. He oído hablar de demonios y cosas así, y se dicen que son los ángeles caídos. Pero de esos mismos dice el texto antes citados que están presos. Tengo esa confusión. Por favor, me explica. Quiero entender bien el asunto. Gracias. Pues no se confunda. Que Efesios le muestra es una jerarquía. Principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. ¿Quiénes son los que operan en las regiones celestes? Los huestes infernales de maldad. Hay una jerarquía. Principados, potestades, gobernadores y huestes. Cuando se refiere a la última, dice, esos son los que habitan en las regiones celestes. Muy importante la pregunta porque me da la oportunidad de explicar dos cosas. Una, espero hacerme entender, es como dos bandas. Una que obedeció a Dios, guardó su dignidad y hasta hoy, con la muerte y la resurrección de Cristo, su futuro está definido. No serán tentados, no volverán a fallar. Dos, aquella otra banda que siguió el mensaje sedicioso de Satanás, ellos con la muerte y la resurrección de Cristo también la eternidad está definida, es decir, no tendrán oportunidad. En la carta a los Hebreos capítulo 2 dice, Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿A cuáles ángeles se refiere? A los ángeles caídos, que están compuestos por principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. El mensaje de Pedro, el mensaje de Judas, se ve claramente reflejado en el libro de Apocalipsis cuando se abre el abismo y salen de allá demonios a maneras de ranas, que es la estrategia satánica para seducir al sistema y a los que se confabulan con el mal y que dan uno de los puntos más importantes en el desarrollo de la mitad de la semana de la gran tribulación, que está reflejado en San Mateo 24, en Daniel capítulo 9, en Apocalipsis 4 en lo adelante. Entonces, como hay un orden, dependiendo de la maldad del sistema demoníaco, así es su ubicación. Cuando Satanás fue desalojado del cielo, parte de los ángeles quedaron en el espacio. Parte de ángeles cayeron en los mares. Parte de ellos quedaron en la selva, en los desiertos. Usted recordará que una vez Jesús está en la barca,
y se levanta una gran tormenta. ¿Quién la levantó? No fue Dios, porque Dios no reprende a Dios. Jesús se levantó y reprendió. O sea que era un demonio que habita en los mares o en los ríos, el que causa esa situación. Hay otros que a causa de su demoniosidad, Sí. de su actitud terrible y destructiva, pues Dios los tiene reservados en el abismo para el juicio del gran día, donde no solamente los mortales experimentarán la condición demoníaca de aquellos, ¿sí?, sino que el mundo entero va a ser consciente de la actitud terrible de aquellos que a causa de su comportamiento en este tiempo no se les permite funcionar en contra de los hombres. Hay unas de esas jerarquías que pueden actuar y contra las cuales nosotros luchamos. Pero hay otras que a causa de su actitud terrible, Dios dice, no los dejo sueltos, los dejo ahí solo para el juicio de los hombres después de que la iglesia se vaya. La Biblia habla de demonios a maneras de rana que salen del abismo. ¿Es literal la palabra? Es una figura. Una figura. Una figura que menciona el Apocalipsis. Posiblemente esa figura tenga que ver con el veneno. Hay ranas que se han descubierto que su veneno es más letal que cualquier otro. Y hasta la cantidad también. Y la porque cantidad. Usted ve renacuajos y son miles, Claro. miles y miles en un espacio muy pequeño. Claro, pero la diferencia es que Apocalipsis menciona que salen del abismo. Del abismo, sí, sí. Del abismo. Los que estaban allá. Ah, exactamente. Esos de los cuales habla Pedro. Exacto. Y habla Judas. Ah, perfecto, señor. O sea, hay diferencia entre los que influyen en la vida del mundo de hoy a los que vendrán después de que la iglesia se vaya. Hoy son controlables. Cuando invocamos el nombre de Jesús, podemos vencer, nos sometemos a Dios, los resistimos y ellos huyen. Pero hay unos que Dios tiene guardados allá para el día del juicio. Amén. Amén. Tremendo. Bueno, pastor, por aquí nos preguntan que si por favor de pronto usted puede dar su número o le damos el número de celular. 301-274-2288. 301-274-2288. Ese es mi número si alguien quiere comunicarse. Listo. Bueno, que dicen por favor que si nos puede explicar Romanos capítulo 8, verso 20 y 21, que dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Eso es Romanos qué? 8. Romanos 8. 8, 20 y 21. 20, 21. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta al leer el pasaje es cómo se titula el pasaje. Viviendo en el Espíritu. Es una comparación que se plantea acerca del cristiano que vive en el Espíritu y el demás orden natural de las cosas, en lo cual se llega a una conclusión muy importante. Aún la naturaleza fue sujeto a esperanza mediante la obra de Jesús. Recuerde que por causa del pecado hay una maldición. Y esa maldición tiene que ver con que la tierra, así como bebe la lluvia, también bebe la sangre de los humanos. Y eso hace de que
es importante también aclarar que es una figura literaria, una personificación, es que se llama Sí, eso. señor. Sí, sí. Es una personificación. Donde se le da a la naturaleza, a la Cualidades, creación, Cualidades humanas. cualidades humanas. ¿Ya? Dentro de las cuales está, por ejemplo, el gemir, el desear, el de tener libertad. Resulta que Primera de Corintios, capítulo 15, leemos que todas las cosas aún no están sujetas, pero dice que cuando todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Se está refiriendo a el programa de Dios para hacer que lo que el primer hombre perdió a causa de la desobediencia vuelva a ser recuperado por la muerte y la resurrección de Cristo al consumar la salvación de todos los mortales que le creerán. ¿Ya? Una vez que esto se da, entonces termina el oficio de Jesús como hijo y él asume su condición del principio por una razón, porque se ha recuperado todo lo que el hombre perdió en el Edén. Y cuando eso se da, entonces la naturaleza misma será libre, ya se acabará el gemido. Dice la Biblia que hoy la naturaleza misma está bajo esa figura de personificación, gime con dolores indecibles aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, cuando el reino de Dios se establezca y ya no haya pecado, la naturaleza será libre de la violencia, del pecado, porque será el reino de Dios en la tierra. Y como Satanás será aptado según Apocalipsis 20, no habrá maldad. Entonces la tierra volverá a ser el equivalente del Edén recuperado. A eso es a lo que se refiere el pasaje. Amén. Amén. Hermano Carlos, nos dicen acá, Dios le bendiga, pastor. ¿Está bien que en una congregación solamente predique el pastor? El pastor es autónomo. Él puede hacerlo. Lo que pasa es, pues, que hay que mirar algunas situaciones que se pueden dar. Número uno, que desde la visión del pastor se da cuenta de que las personas no están capacitadas para hacerlo. Sí, claro. Y entonces, pues, él dice, me toca hacerlo a mí. A mí me tocó, Bueno. al principio del ministerio, cuando no había creyentes que puedan ayudar, Toca aplicar. yo era el predicador. Inclusive el tesorero de la iglesia era un hermano, pues que desde la visión pentecostal no había recibido el Espíritu Santo. Pero si no había más, Exacto. ¿está claro? La norma bíblica es que deben de ser llenos del Espíritu Santo. Pero como no había más, el diácono tesorero era un hermano que dentro del sistema pues no reunía los requisitos. Entonces, cuando hay esa escasez, pues al pastor le toca ser el predicador, el presidente de las Dorcas, Sí. de los jóvenes, de evangelismo, de Sí, escuela todo. dominical. Le toca hacer todo, a usted también le Sí, tocó. claro. ¿Ya? Eso es por un lado. Vamos a suponer de que en la congregación donde tienen inquietud hay gente capacitada. Sí. Una cosa es que sea capacitado, otra cosa es que sea digno. Entonces, si el pastor ve que las personas que están allí pueden predicar, pero su vida cristiana deja mucho que desear, pues él está en condición
de no permitir que prediquen, porque Claro. pues en vez de contribuir van es a dañar. Claro. 3. Vamos a suponer de que hay predicadores y son dignos. Y el pastor toma la decisión de predicar él. Bueno, eso dirá que no es un líder eficiente. Porque los líderes no son autosuficientes. Los líderes entienden que su filosofía de vida es reunir al común en torno a un bien común. Líder no es el que predica a diario. Líder es el que está en condiciones de formar gente, capacitar gente, para que ellos, a su vez, puedan desarrollar esas actividades. Y no es una ocurrencia del pastor. Es que cuando uno lee Efesios capítulo 4, descubre que la función de los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros es preparar gente para la obra del ministerio. Es decir, algo así. Yo estoy viejo, dice Pablo. Me toca preparar gente para que estos a su vez preparen más gente, porque a cualquier momento yo me voy y el proyecto de Dios no se puede estancar. Tiene que seguir alguien que siga predicando, para que siga formando, para que cuando éste se vaya, venga otro y lo reemplace. Es un permanente renuevo en Dios. Entonces, un pastor que lo hace todo él y desconoce los dones, las habilidades, las capacidades de sus creyentes, pues, perdonen lo que voy a decir, es un mal líder. Él puede hacerlo, pero el día que se enferme y no pueda hacerlo, ¿quién lo va a reemplazar? El día que se le presente una emergencia familiar y tenga que salir, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso estoy hablando de 3 cosas. Una, cuando no hay, yo tengo que hacerlo todo. 2, cuando hay pero no son dignos, yo tengo que hacerlo todo. 3, cuando hay y son dignos y yo asumo la actitud de que solo yo puedo hacerlo. Ahí sí ya. Entonces ya eso está diciendo que yo soy un líder que carezco de liderazgo. Sí, claro. Simple y llanamente es eso. Amén. Amén. Dice, buenos días, pastor, un consejo. Mi hijo tiene canchas de fútbol o escuela. Él tiene conocimiento de la palabra y el pastor le dice que puede vender cerveza si desea, ya que él no la consume. Consejo, Dios le bendiga, muchas gracias. No, pues me parece que está muy mal el pastor. Somos predicadores de la salud física, Claro. espiritual, mental de los individuos. Somos predicadores del evangelio. ¿Cómo le vamos a decir a un creyente que venda alcohol? Para hacer daño. No, eso no tiene sentido. Si a mí me pasara eso, yo hablaría con el conducto regular de ese pastor, que puede ser el pastor superior. Recuerde que hay un orden jerárquico en el campo ministerial, que es pastor con licencia de predicador, pastor con licencia local, pastor con licencia general, pastor con licencia de ordenación. Hay un orden jerárquico. Los pastores que tienen licencia local y licencia de predicador están sujetos a una autoridad que es su pastor superior, el que los ministra. Si este fuese el caso, que es alguien que está comenzando el ministerio, lo que debería de hacer el creyente que tiene la inquietud es buscar al pastor superior de este hermano y ir no en el ánimo de acusar, sino más bien de buscar ayuda. ¿Ya? Vamos a suponer que Santiago tiene licencia de predicador y está en la iglesia de Filo de Hambre. ¿Ves? Sí. Y allá se presenta el fenómeno. Hay unas canchas sintéticas donde se juega fútbol. Y el dueño es un hermano. Y el dueño es un hermano. ¿Ya? Entonces, el hermano va a la iglesia y le dice a Santiago, pastor, vea, es que
yo tengo unas canchas y ahí me demandan bebidas alcohólicas, cigarrillo y otras cosas. ¿Usted qué opina? No, hermano, hágale, venda. Pero hay otros creyentes que ven que eso no está bien. El pastor puede decir que lo haga, pero en el poder decir que lo haga a que esté bien hay una diferencia. Claro. Entonces, como genera inconformidad en los cristianos, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué debe hacer ese cristiano? Ir a visitar el superior de ese pastor para decirle, hermano, vea, en la iglesia donde yo asisto hay esta situación. Queremos mucho a nuestro pastor, entendemos que es alguien que está comenzando, puede ser que él no tiene conocimiento, o a lo mejor yo no tengo el conocimiento. Necesito que nos ayude. Se está presentando este fenómeno. Y pues yo vengo para que si el hermano pastor está equivocado, por favor, ayudémoslo. Y si soy yo, pues oriénteme. Seguramente que el pastor superior va a tomar la causa y los va a ayudar. Vamos a suponer que es un pastor con licencia general. Él no se manda. Hay por encima de él otro, que son los directivos distritales. Entonces ese creyente debe de buscar una ayuda ante los directivos distritales diciendo, venga hermano, tenemos en la iglesia esta dificultad, me parece a mí. Yo vengo para que me oriente porque resulta que el pastor dice que podemos vender cerveza en los negocios, entre ellos en una cancha de fútbol. No sé si soy el equivocado o es él el equivocado. Mi ánimo es que si soy yo, me ayude, me oriente, porque quiero salvarme. Y si es mi pastor, por favor, ayúdenlo, lo amamos y queremos que él pueda cumplir felizmente su ministerio. Seguramente que van a llamarlo y lo van a orientar. ¿Ya? Vamos a suponer que fuera un directivo distrital. Estamos haciendo un proceso, ¿no? Sí. Ese directivo distrital no es una rueda suelta. Él tiene quien lo controle. Claro. Ahí está el honorable consistorio de ancianos, donde se pueden acudir para manifestar y buscar una ayuda. Yo siempre insisto en aquello de no ir a acusar, a reflejar como la amargura que hay, sino más bien como buscar una solución. Porque una cosa es que yo vaya a señalar, otra cosa es que yo vaya a buscar una ayuda. Que puedo necesitarla yo o puede necesitarle el otro. ¿Está claro? Amén. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Mi pregunta es, una persona que dice que es de nuestra iglesia, está ungiendo con aceite de oliva a todos sus compañeros en el trabajo y coge y unge las herramientas de trabajo también. Entonces mi pregunta es, ¿esto es normal? ¿Esto se puede hacer? ¿Qué sucede con esta situación? Pues creo que si es un creyente, 6 de la mañana. usted y debería 30 de minutos. hablar con el conducto regular de ese creyente que es su pastor, para que el pastor oriente al hermano, porque de alguna manera se manejan extremos muchas veces, ¿verdad? Sí. Y creo que eso es un extremo. Nosotros no podemos manejar la unción hoy como se manejaba en el tiempo cuando surgían los reyes. Es totalmente diferente. Hoy la unción es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nada tiene que ver con la unción de una herramienta de trabajo. Eso no tiene sentido. Pero esa es una práctica que viene de una de las escuelas de la teología de la prosperidad. Exacto. Donde le ungen al individuo el machete, el revólver, La casa. el carro y todo. Eso es una tendencia neopentecostal. Ajá. Que si esa persona se dice ser miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
pues esa personita necesita ayuda. Ayuda en el sentido de hablar con el pastor para que se siente con él y le haga ver que la unción hoy no es con aceite de oliva, Amén. es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Las personas a veces están mal direccionadas, a veces porque están, pues de alguna manera, vienen influenciados de otras corrientes. A la iglesia donde yo estaba, fui pastor, llegó una familia y todas las mujeres llegaban con un velo y se cubrían. ¿Ya? Pues yo no las satanicé. Entendí que venían de otra comunidad. Me pongo a hablar con ellos y descubro que creen como nosotros, pero traen una tradición. No hubo necesidad de decirles que se quitaran el velo o nada de eso. Simplemente les prediqué el evangelio y ellos entendieron y se formalizaron en la iglesia normal. Entonces, hay muchas personas que pueden llegar a la iglesia, como se dice, primíperos, Sí. que vienen de otras comunidades que desde el aspecto doctrinal piensan muy similar a nosotros, creen muy similar a nosotros, pero traen algunas prácticas. Pues tenemos que ayudarlos, sin condenarlos, porque la idea nuestra es ayudar. Capítulo 6 de la carta a los Gálatas habla acerca de eso, ponernos en el lugar del otro y restaurarlo. Porque nos importa es que la filosofía de la iglesia se dé. ¿Cómo es? Ganar a los que más podamos. Ah, sí. Capacitarlos también. Capacitarlos Ujú. y hacer de que permanezcan. Exacto. Es todo un proceso. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, si esta personita ha llegado, sentémonos con él, orientémoslo, porque puede ser que aunque él venga con el pensamiento de que es la misma doctrina, Exacto. puede traer algunas prácticas que no se ajustan a lo que nosotros creemos y predicamos. Hace poco, por ahí creo que está la pregunta, esta semana pasada, o no sé qué día alguien ha dicho, pastor, me congrego en una iglesia del nombre, pero me llamó mucho la atención de que el pastor quería lavarme los pies. Ah, sí salió, sí, señor. Ah, ¿cierto? Sí, señor, ya se respondió. Ya se respondió. O sea, hay gente que vienen de otras comunidades donde tienen unas prácticas que, bueno, no siendo malas, tampoco son aplaudibles dentro del ejercicio de la fe cristiana. Amén. Pastor, hay solo una ocasión donde habla de que los ancianos se ungen con aceite y para orar por los enfermos. Pero es bueno entender el texto en que se da y su contexto. Recuerde que la carta de Santiago, capítulo 5, es una carta que está dirigida exclusivamente, aunque es universal, va dirigida exclusivamente a los dispersos israelitas en el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Ellos tenían dentro de su práctica que venía desde el Antiguo Testamento esa figura. Pero hoy, en la iglesia gentil, no se tiene esa práctica en términos generales. Conozco casos excepcionales donde he visto pastores que hacen uso del aceite para orar por un enfermo. Aquí no vamos a decir que está mal, ni más faltaba, pero no es el común del funcionamiento de la iglesia. Son excepciones. El que lo hace no peca, y el que no lo hace tampoco le queda haciendo falta nada para que el enfermo sea sano. Amén. Dice una pregunta, pastor. Tengo una hija de 15 años apartada y quiere hacer lo que quiere, pero no se lo permitimos en casa y se va para la calle y se demora hasta 4 días. ¿Qué deberíamos hacer? Pues si yo fuera usted,
le empacaría la maletica, la llevo a Bienestar Familiar y les diría ya, vea, mi hija tiene 14, 15 años. En la casa hay unas reglas. Pero ella se va y viene a los 3 o 4 días. Yo no puedo seguir así. Si ustedes no permiten que yo establezca reglas en mi casa, aquí se las dejo para que la acaben de cuidar hasta que cumpla la mayoría de edad. Claro, porque es que le puede pasar algo y el directo responsable es el papá. Es el papá o la mamá. Los muchachos menores de edad son responsabilidad de los padres. Entonces, si yo como padre de familia no puedo ejercer autoridad sobre un menor porque el Estado se viene en contra de mí, pues entonces yo le llevo esa pequeña criatura al Estado para que lo mantenga, lo cuide y el muchacho se dé cuenta de que él no puede hacer lo que quiera. Yo tuve una experiencia en la iglesia. Un muchacho de 14 años, su mamá le llama la atención. Él se incomoda y dice que se va para Bienestar Familiar a decir que su mamá lo maltrata. Ella le dice, vaya. Y se ha ido a hablar pestes de su mamá en Bienestar Familiar. Y apenas se desahoga, bueno, yo me voy. No, usted no me puede ir. ¿Cómo así? No, usted es menor de edad. Usted tiene que quedarse aquí. Porque si usted no puede estar en la casa, usted no puede estar en la calle. Usted es un menor de edad. Entonces lo que hay que hacer con los menores de edad que no se sujetan a la autoridad de la casa, entonces venga mi hijo, yo lo quiero mucho, usted quiere ver lo que quiere, pero mientras sea menor de edad está bajo mi responsabilidad. Y como usted no quiere estar bajo mi responsabilidad, pues el Estado tiene una institución que se hace responsable. Camine, yo lo llevo. Vamos para allá. Así es. Sí, para uno la ve muy difícil el pastor. ¿Qué es fácil? Es fácil. Padre de familia me llama. Pastor, ¿yo qué hago? Mi hijo tiene tantos años y se ha conseguido una novia y no quiere estar aquí y quiere hacer. Y me dice que si digo algo, pues que llama a Bienestar Familiar. Y dije lo que llame. De una vez, empáquele la maleta y lléveselo. Nadie puede vivir sin reglas. Nadie. Ajá. ¿Escuchó? Nadie. Ni la primera línea en Bogotá. Porque ellos tienen sus jefes ahí. Y es que si seguimos apoyando esa situación, nos convertimos en parte del problema. Claro, y no en la solución. Exacto, y no en la solución. Nadie puede vivir sin reglas. Que yo hago lo que quiero. Cruces el semáforo. A ver qué pasa. Que yo hago lo que quiero. Comete el delito. A ver qué pasa. Nadie vive sin reglas. Nadie. La gente no puede confundir libertad con libertinaje. Amén. Amén, amén. Preguntan, Dios los bendiga. ¿Qué es apostatar de la fe? Mi familia católica me dice que porque me salí del catolicismo estoy apostatando de la fe. Pues el creyente primero debe hablar con su pastor para que le enseñe cuál es la posición del cristiano y la condición del cristiano. Cuando uno se convierte al evangelio, uno no está apostatando de nada. Amén. Eso hay que darle claro. ¿Qué es un apóstata? Alguien que renuncia a la verdad del evangelio. Como dice 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es apostatar. Y Pablo se lo dice a Timoteo, que es el pastor, previniéndole acerca de las personas que se levantarán dentro de la iglesia, que en un día cualquiera se irán en contra de la doctrina cristiana. Pero cuando yo dejo la iglesia católica, o dejo los testigos de Jehová, o dejo el adventismo, o cualquier comunidad que se llame cristiana,
pero que no se ciña lo que la Biblia dice. Yo no estoy apostatando. Estoy haciendo lo que Dios manda. ¿Cuándo me volveré un apóstata? Cuando, teniendo el conocimiento de la verdad, como dicen las Sagradas Escrituras, me rebelo contra ella. Ahí sí seré un apóstata. Amén. Sigamos. Amén. Amén. Buenos días, pastor. Un hermano quiere bautizarse, pero él tiene negocio de loterías, de venta de boletas. Esos pues son juegos de azar. ¿Qué se debe hacer en este caso si las cosas de azar no son de Dios? Dice, pues, Vea, la Biblia habla, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Los conflictos en la antigüedad los resolvían a través de la suerte. La elección de Matías fue a través de la suerte. ¿Ya? Es bueno que la gente entienda dos cosas con respecto a eso. Una, que eso de la suerte es bíblico, no existe ninguna restricción, porque esa figura tenía un fin, resolver la situación del culpable o inocente. Por eso la Biblia dice, la suerte se echa en el regazo, pero Jehová decide. Hay un conflicto, hay un tribunal que tienen que decidir el futuro de una persona que se presume que es culpable. Pero nadie es culpable hasta que se le compruebe lo contrario. Tribunal entra en una disyuntiva. Venga, las pruebas que aportan parecen, pero al final no parecen. No podemos decidir para no ir a cometer una injusticia, a condenar a alguien que no está lo suficientemente comprobado que es culpable. Entonces echaban la suerte para que Dios decidiera. ¿Ya? Cuando entramos a estos juegos, jamás la suerte tuvo fines económicos. Jamás. Ya los juegos de azar que tienen fines económicos, ningún cristiano debe de participar de ellos. Se vuelve una adicción. Claro. Con respecto a que tengo venta, pues yo soy cristiano, entiendo el evangelio, o mejor, la persona apenas está simpatizando, dice que se quiere bautizar. ¿Qué debe de hacer él? Bueno, hacer lo que se le dijo a una familia que vivían de vender licor. Tenían lo que se llama una cantina. En los pueblos se llaman cantinas, donde llegan las mujeres de la vida fácil a conquistar a los hombres para al final venderles aguapanela por cerveza y explotarlos, ¿no? Llegó el evangelio a esa familia y el hombre entiende y ahora dice, ¿y qué voy a hacer si yo he vivido toda la vida de esto? El pastor le dice, no se preocupe, tranquilo, vamos a orar a Dios y Dios nos va a ir aparejando un trabajo Amén. diferente a través del cual usted pueda sobrevivir. amén, así es. Entonces le dice el pastor, ¿usted ha vendido alguna vez juguito de remolacha aquí? Digo, no. ¿Ha vendido alguna vez empanaditas? Y no. ¿Ha vendido alguna vez juguito de zanahoria? No. ¿Ha vendido alguna vez un almuercito? No. Y pues comience por ahí a ver qué tal le va. Y comienza el hombre a escuchar a su pastor y oh sorpresa, tenía que vivir esclavo hasta las 12, 1 de la mañana, vendiendo licor y soportando problemas y peleas, y ahora de un día para otro se convirtió eso en un restaurante donde le generó ingresos para comprar casa, comprar finca, comprar carro y vivir dignamente. Él pensaba que la vida era solamente por el alcohol, pero había otra manera de sobrevivir. Eso es lo que podemos decirle a esta personita. Vamos a orar a Dios. Puede haber otra clase de mercado que le genere los ingresos que usted recibe por venta de lotería o chance. ¿Y por qué no?
que se los duplique, que se los triplique y que tenga una vida pues espiritual donde tenga paz. Amén. Dios le ayudará. Y Claro le que mostrará sí. qué hacer. Así es. Eso está definido. Amén. Pastor y mesa, Dios los bendiga. Un grupo de hermanos consideran que nuestro pastor tiene algunas deficiencias administrativas. Por ejemplo, no informa de las renuncias de algunos cargos, como por ejemplo la junta local. ¿Cómo podemos proceder para hablar con él? Esa es toda la pregunta. Bueno, el pastor es autónomo. Exacto. Él está facultado para suspender de un cargo, Y no- inclusive disolver por completo. Claro. Vamos a suponer que yo soy pastor en el Boyacá Real, ¿no? Yo soy pastor acá. Yo tengo un grupo que se llaman diáconos, son 6. Suponga que de la noche a la mañana ellos van en contravía de todo lo que yo busco llevar a cabo dentro de la iglesia. Pues yo no puedo trabajar con un equipo que está en contra. Si riñe con la comunión y faltan al respeto a la autoridad y dañan la unidad de la iglesia, yo puedo suspender, disolver el comité o lo que sea. Y no necesariamente estar dando explicaciones. Y de por no qué lo hizo. necesariamente. No, hermano, es que a mí me tocó suspender a esto o disolver esto porque el hermano X o el hermano Y. No. No, señor. El pastor es la autoridad, eso sí. Él debe de dar los pasos con cautela, Sí. teniendo en cuenta muchas cosas. La verdad, en la vida, yo nunca he tenido que suspender a un grupo completo, pero sí he tenido que disolver un grupo. ¿Cuál es la diferencia entre suspender y disolver? Que suspender es el equivalente a que no pueden seguir participando en ninguna actividad porque hay asuntos morales, administrativos, doctrinales, etcétera, que les impide y que desde la visión del pastor dice, venga, esta participación de estas personas, en vez de ser de bendición, van a fomentar es un problema. Entonces no lo voy a dejar que participe en ninguna actividad. El pastor puede hacerlo, él es la autoridad. Y disolver es el equivalente a que no podrán estar dentro de un comité como tal, pero como no existen un pecado que haga que no pueden participar, pues ellos podrán ayudar aquí, ayudar allá, predicar aquí, predicar allá, pero no podrán trabajar como comité. Si el pastor vio que la permanencia de ese grupo solo genera discordia, por ejemplo, entonces el pastor no tiene que dar explicaciones. Claro. No. En ese caso, si tuviese que dar explicación, sería a sus superiores, Si se lo preguntas. si se lo preguntaran. Eso sería. Entonces no espere que el pastor suspenda a un creyente de un cargo y tenga que explicarles, porque entonces se puede poner en juego la ética. Claro. Porque habrán situaciones complejas que han llevado al pastor a suspender definitivamente a un miembro de un comité. Hermano, ¿y por qué lo suspendió? Él va a comenzar a decir, no, lo que pasa es que fue sorprendido en X, Y o Z y hay que... Entonces escarnece a la persona, se escandaliza. Eso no es así. El pastor está en potestad de decir simplemente, ¿por qué no? O porque sí. Y ya. Y eso tampoco significa que sea un mal administrador. No, él tiene potestad para hacerlo. Sí. Sigamos. Dice, preguntan por acá, ¿a qué se refiere el texto en el Evangelio según San Juan 11:16? Que dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él.
¿Cómo es la pregunta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se Bueno, refiere? que era muy emocional, muy sentimental, ¿sí? Que casi siempre cuando la gente muere, todo el mundo se quebranta, Llévame a mí. ¿sí? Como acompañar el luto. Algo así, que va de pronto más allá de la realidad, ¿no? Porque no hay muerto malo, ni vivo bueno. Entonces, cuando alguien muere, mis más sinceras condolencias. Pero cuando estuvo vivo, cosa complicada, ¿no? Amén. Sí, señor, así es. Se dejó llevar por las emociones. Algo así. Sí, así es. Dice acá, pastor, una pregunta. Si una hija vive en adulterio, porque el hombre con el que vive es casado con otra mujer, y ella se llevó entonces a esa casa a vivir a su señora madre, la cual es cristiana, y le sirve al Señor en la congregación. Yo le he preguntado a algunos pastores acerca de esta situación, si eso era pecado, y ellos dicen que no, que es normal. Pero tengo una duda, pastor, porque la palabra de Dios dice que ni aun comamos con tales personas. ¿Y usted qué dice acerca de esta situación con respecto a esta familia? Primero, el texto que ella cita está mal interpretado, porque el texto dice es con algunos que llamándose en hermanos. Es más, si usted sigue leyendo el pasaje, se lo explica. Dice, no absolutamente con los que practican el pecado, porque entonces no sería necesario que salir del mundo. Claro. Se está refiriendo es a esos presuntos cristianos que viven en fornicación, con los cuales no comamos. Ajá. ¿Está claro? Sí. Con respecto a que si la señora madre puede estar en la casa de su hija que vive en adulterio, hay dos maneras de verlo. Si la señora madre tiene forma de ser libre, no debería de estar ahí. Pero si la señora madre no tiene dónde llegar, es un deber de los hijos ver por ellos. Sí. Y yo puedo vivir en cualquier condición. No, yo no. Pepe. Vamos a suponer que Pepe tiene la mamá viva. Pepe es borracho, Pepe es sicario, Pepe es gay, Pepe es ladrón, Pepe es lo que sea. Pero él tiene un deber y es honrar a sus padres. ¿Y si Pepe le abre las puertas? De alguna manera está honrando a su padre o a su madre. Como también va en otro sentido. A ver, vamos a suponer que es mamá la que vive de cualquier manera, o papá que vive de cualquier manera. Yo soy su hijo. La Biblia no coloca condición. La Biblia simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice, si es santo. No. Hónralo. La responsabilidad espiritual de aquella persona no dependerá de mi decisión, sino de la decisión del afectado. Yo cumplo con mi deber como hijo, ver por mis padres, independientemente de la condición que ellos estén enfrentando. Son mis padres, yo debo de honrarlos. ¿Sí? Y eso hace de que una persona que es hijo y tiene padres que son cristianos, él no cree al evangelio, es decir, el hijo no cree al evangelio, pero sabe que su mamá es cristiana y no tiene que comer, pues el brindarle a su papá o a su mamá es apenas su deber como hijo. El asunto de la salvación de aquella persona depende no de que la mamá coma o no coma allí, sino de la decisión de la persona que vive en esa desobediencia. Sigamos. Amén. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que por un solo pecado vino la condenación a todos. O sea que por la desobediencia de Adán todos están condenados. Bíblicamente dice, el pecado entró por un hombre
y por el pecado la muerte. Está en Romanos capítulo 8, verso 12. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El primer pecado es desobediencia. Lo que pasa es que el pecado se muta, toma variantes. ¿Ya? Entonces lo que fue desobediencia se convirtió en homicidio. Caín mata a Abel. Lo que fue desobediencia a homicidio se muta en poligamia. El hijo de Caín, Lamec, tiene 2 mujeres. ¿Ya? O sea, se va mutando, y todos los días. El pecado es un virus que todos los días se exterioriza de diferentes maneras. Hace poco un caso aquí en Bogotá que me llamó la atención. Unos señores que trabajan en el proyecto del metro, creo. Sí. No sé si ustedes escucharían la noticia. ¿Lo de la gallina? ¿Cómo matan la gallina y se toman la sangre? Sí. La riegan. O la riegan sobre ahí. la construcción. O sea, el pecado va apareciendo de diferente. Eso es una cosa impresionante. Claro. La verdad, yo estoy viejo. Hay una cantidad de pecados que están apareciendo que yo ni sé cómo se llaman. Y que creo que ni la lengua española las acepta. Es más, con el avance de los neides en el último tiempo, Sí. hay países donde ya tuvieron que evacuar ese lenguaje porque era la expresión de algunas emociones de los individuos que quieren hacer ver como si fueran normales. Entonces, el pecado se muta. Sí, el pecado. Todos los días sabrán. Yo recuerdo cuando era niño, decía, mataron a Julano a la mansalva. ¿Cierto? No, ya lo matan delante de todo el mundo. ¿Cierto? Es que el mundo está loco, hermano. Definitivamente necesitamos que la gente vuelva a Dios. Amén. Amén. Dice acá, Dios los bendiga. Por favor, ¿me pueden explicar Efesios capítulo 2, versos 6 y 7, que dice así? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues si usted lee el pasaje completo, habla acerca de la salvación por gracia. Cuando el hombre cree al Evangelio, por la gracia de Jesús, cree en la gracia manifestada en Cristo, cambia de posición y de condición. Entonces, ese cambio de vida es el que hace que el individuo deje de pertenecer a la potestad de las tinieblas para pertenecer al reino de su amado Hijo. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados, pero por el bautismo en Jesús, según Romanos 6, fuimos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando las personas abrazan la fe para ser salvos, cambian de condición y de posición. De condición porque ya no son esclavos, y de posición porque dejan de pertenecer al sistema del mal para pertenecer al sistema de Dios. Amén. Nos pregunta Creo que la última ya, Sí. porque Sí. el tiempo se fue. que si por favor le explica, pastor, Habacuc 3:16. Pues está hablando de la provisión, donde todo puede fallar, todo puede faltar. Pero Dios es el que le hace los pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. Es la absoluta dependencia del profeta de Dios, donde le interesa muy poco lo que pasa en su entorno. Si les viene el pasaje,
es la oración de Habacuc sobre Sigionot. ¿Ya? Amén. Donde deja ver varias cosas. Una, que los grandes avivamientos pueden comenzar con una tragedia. Por eso él dice, en el momento de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Y eso lo vimos reflejado en el capítulo 5 del libro de los Hechos. La muerte de Ananías y Zafira produjo un gran temor en la congregación. Eso dice, sí. Y vino un gran avivamiento en el pueblo. Eso es uno en ese campo. Dos, refleja que Habacuc entiende que en la vida todo puede pasar, pero que si tenemos a Dios, no hay nada que temer. Amén. Amén, amén. El tiempo se nos fue. Se fue, hermano Carlitos. Sí, señor. Nos vamos, mi estimado Santiago. Amén, pastor. Gracias a Dios y gracias a usted por darnos este espacio y darnos de su tiempo para explicarnos y pues enseñarnos de tantas cuestiones. A mí, por ejemplo, me pareció muy curiosa la de la niña, porque sí, hoy en día los muchachos pues siempre uno es rebelde, ¿no? Pero hoy cada día como que se está empeorando la cosa. Sí, van apareciendo leyes, pero entonces cuando las leyes suplantan la autoridad de los padres, entonces les entregamos los hijos a las leyes, a la autoridad. Es lo que hay que hacer. Como yo no puedo ejercer autoridad porque soy un infractor, ustedes pueden hacer lo que quieren y no son infractores, aquí les dejo la obligación. Compren en ropa, denle en comida, páguenle en educación y lo más seguro es que Bienestar Familiar dirá, lléveselo. Amén, amén. A todos, queridos oyentes.